Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Información para comprender y música para pasarla mejor. El Observador 107. 2 minutos y ya le damos la bienvenida a Luis Majul. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Hola, Buen ¿cómo día. estás vos? Bien, ¿cómo ¿Todo bien? andás? Bien, La todo estás muy llevando bien, ¿eh? Bueno, estamos acá. Escuché que recibiste muchas felicitaciones. Porque hay gente muy copada del otro lado. Exactamente. Perdón, ¿esta agua es mía? O sí, me la dejaron para mí. Por no chocarle la calecita al señor. Hay que cuidar el barco, ¿viste? Luis Carlos Gasulla, que se va unos días de descanso. Nosotros tenemos un cronograma de descansos bastante bien organizado, Sí. Tanto para el Observador 107.9 como para La Nación Más. En el caso de quienes trabajamos en La Nación Más, especial domingo, como Agustina Girón, Hugo Machiavelli y gran elenco y un equipazo. Y para La Cornisa, el domingo, último programa de La Cornisa, entrevista con el presidente. Agus, antes que nada saludamos a Lu Gutiérrez y le decimos a nuestra enorme audiencia, más allá de que te viene escuchando desde hace mucho tiempo, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el día? Hola, buen día para todos, buen día Luis, buen día Agus, Hola, buen Lu. día para todos, ¿cómo va? El día está espectacular, 24.9 el actual en Buenos Aires, humedad 63%, o sea, va a estar bastante pesado. Y a 31, como bien decía recién, va a llegar la temperatura máxima hoy. Nada de nubes en el cielo hasta la tarde, donde ahí vamos a alcanzar los 31 grados, y a la noche algo nublado con 26 grados de temperatura. Muy bien, el domingo es el último programa en vivo de La Cornisa 2025 y vamos a tener al presidente Javier Milei. Fin de programa, fin de temporada a toda orquesta. Con motivo de, ¿viste cómo te empiezan a decir los ¿cómo se llama? Los directores de ceremonia. Con motivo de la fe. Bueno, queremos aprovechar este espacio para abrir el micrófono a nuestra querida comunidad. ¿Qué preguntas te gustaría hacerle hoy al presidente? ¿Qué inquietudes tenés, por ejemplo, sobre la economía cotidiana, la tuya, el trabajo, los precios, los impuestos o el futuro cercano? También podés agregar, si querés, qué temas sentís que todavía no fueron respondidos por el gobierno en general, por el sistema político en particular, por el Parlamento. ¿Qué decisiones te generan dudas o que quisieras que Milei cambie o escuche? La idea acá siempre, porque cada tanto cuando decimos esto, decís, che, pero yo le pregunté si Conan era rubio o morocho y no se lo trasladaste. Bueno, no. ¿Y qué querés preguntar? Claro. La idea es reunir preguntas reales, preocupaciones concretas y recomendaciones para llevarlas a la entrevista. Luego del filtro de la curación que haremos con todo un gran equipo, soy yo solo durante el fin de semana, digámoslo. Entre una cosa y la otra. Gran equipo, yo Sí. y las voces de mi cabeza. Gran equipo. Labora mucho Luis Majul, es verdad. Sí, eso sí. Entre el desayuno y la... Entre La la, figura fue el equipo. entre la resaca que vamos a tener después de la fiesta del día de hoy. Uf. Va a estar buena. Che, la ¿no se fiesta nos hoy. ocurrió, chicos, plantear como un premio que uno o dos pueden ser invitados a la fiesta? Yo lo pensé hoy porque en el chat alguien dijo alta fiesta hoy a la noche. No sé qué. Yo dije, tendría que haber venido alguien. Lo pueden llamar a nuestro gerente administrativo, Gustavo Troitino, que quiero que baje. Ay, sí, por favor. Sería baje. buenísimo. Que baje. Y Lorena también, que es la organizadora. Sortéenlo en tu programa hoy. Esperá, hay que ver, ¿viste? Porque hay Me parece espectacular el mucha premio. gente muy importante. Bueno, preocupaciones concretas y preguntas reales para la entrevista, ¿ok? Después de seleccionarlas, una seguramente antes de que termine el programa, como hacemos siempre, la ponemos en el aire, o algunas, y te regalamos unas... ¿Saben lo que vamos a hacer, chicos? En vez de... en vez de hacer el random que hacemos siempre, la tómbola, ¿viste? Que hacemos siempre electrónica, elegimos la mejor, ¿Qué te parece, Joaquín? Elegimos la mejor, o la que consideramos mejor, más pertinente, la ponemos en el aire. Y esa misma se gana una cena para 2 personas, fuego y vino,
En Fuego y Vino Cabernet, Jorge Luis Borges, 1757. Qué lindo. Muy bien, lindo Bueno, premio, ¿eh? Y si no fuese la fiesta si no viniese la fiesta de la cornisa, hoy me voy hoy a Cabernet. Jorge Luis Borges, 1757. ¿Ok? A ver, Agus, ya que te tengo acá al lado, ¿qué le preguntarías? Vos ponete en el lugar que quieras, vecina, periodista, atenta. Vayan, chicos, vayan tomando nota. Los encargados de Ulises, Ulises, ¿estás contento con la recibida? Bueno, ¡vamos! Tomá nota de las mejores preguntas y hacele el filtro correspondiente, incluida la de Agus Girón. Dale. No, sin dudas, hoy a mí lo que más me interesa es que la postura, ¿no?, que está tomando el gobierno y puntualmente Javier Milei respecto al presupuesto 2026. ¿Por qué? Se puso traje de periodista. No. Le metió todo. sí. No, pero ¿por qué digo esto? Porque en las últimas horas se estuvo discutiendo mucho respecto a si el gobierno, por lo que ocurrió en diputados el otro día, queda conforme con el presupuesto. De hecho, lo que se rumoreaba en estos días es el gobierno dice, este presupuesto no nos sirve, el gobierno puede llegar a vetar su propio presupuesto, etcétera. Esta mañana las versiones periodísticas ya son otras, no importa, el presupuesto que haya, igual lo queremos, y la verdad es que me interesa qué tiene para decir, ¿no?, Javier Milei en ese sentido. Esa es la pregunta clave, ¿no? Igual, planteemos una hipótesis acá. Sí. Vos sos el gobierno. Aprobaste el presupuesto, aunque no es un presupuesto que te gusta. Sí. Desde el punto de vista de la técnica parlamentaria y administrativa, ¿qué te conviene? Que se apruebe y tenga la sanción correspondiente, y después vos sacás ese capítulo, lo derogás o no lo reglamentás, o decís que no estás de acuerdo y lo quitás, o tirar todo el presupuesto a la miércoles. O esperar las eventuales modificaciones que pueda lograr en el Senado, más cerca de la derogación, o hacer los cambios correspondientes. Porque hay algo que dicen cerca del presidente y es así. Sí. Bueno, ¿quieren que quede esto? Yo voy a sacar de otro lado, entonces, Claro. para lograr el superávit del 1,5% al que me comprometí. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Porque el superávit no es negociable. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Hay que saber de técnica parlamentaria, de legalidad, de normativa, no lo sé. Y hay que saber qué es lo que piensa el presidente. Si vos me preguntas a mí, yo no hablé con el presidente en las últimas horas. En el pensamiento del presidente es, ese presupuesto así no me sirve, sí. no me sirve, no expresa lo que quiere el gobierno. ¿Mm? Y otros le dirán, pero, presidente, aguanta un poquito que se puede dar vuelta a esto. Claro. Se puede dar vuelta. O en el Parlamento, o una vez que esté aprobado, con otras decisiones. Con otras decisiones, sí. No tengo la bola mágica, es deductivo esto. Sí, ¿Tiene sí, sentido por lo que te supuesto. digo? No, totalmente. De hecho, a ver, el famoso capítulo 11, que incluye ese artículo 75, que es el que derogaba, que finalmente no ocurre, la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad, podría llegar a reincorporarse en el Senado. En ese caso, recordemos, cuando hay una modificación, tiene que volver a la Cámara de Origen, en este caso, diputados. Esa podría ser una de las opciones. Okay. Podría ocurrir tranquilamente. La otra es, como vos decís, se aprueba tal como está, y el gobierno podría facultar, por ejemplo, al jefe de gabinete para habilitar ciertas partidas, y ahí lo que no va a entrar por estas dos leyes que no se derogaron se sacará de otro lado. El gran tema es de dónde, ¿no? Y ahí me parece que va a estar el gran foco de atención. Claro que sí. Bueno, me acaban de mandar de la oficina del juez Luis Armela. Necesito una impresión de eso, chicos, porque necesito detenerme en algunos aspectos en particular. Una resolución que para mí es una bomba, vinculada con el tema de Surfinanzas y Vallejos. La resolución dice, hicimos 53 allanamientos, todos fueron positivos, secuestramos no sé cuántos teléfonos, esos teléfonos están a resguardo y le estamos pidiendo ahora mismo que toda la documentación, todos los teléfonos que están a resguardo, sean abiertos y revisados por un grupo de expertos en el que participen los siguientes organismos. La DAJUDECU, que es el Departamento de Escuchas de la Corte, vinculada a la Corte Suprema de Justicia. La PROCELAC, que es el organismo que investiga lavado de dinero. La fiscal Incardona, que es la que sigue el caso, y el mismo juez Armela.
le da un plazo perentorio. Chicos, lo pueden leer ustedes porque yo se los pedí para que lo lean y me hagan una devolución y no alcancé a hacerlo. Tenía poco tiempo para procesarlo. Fíjense cuál es el plazo, además de dármelo. Un plazo perentorio, y me parece que es un plazo que tampoco ahoga a las partes. Pero ¿qué está haciendo el juez Armela? A ver si me siguen. Está diciendo, miren, acá tenemos toda la prueba. Yo pregunté cerca del juez Armela, che, pero esto no le da mucho tiempo metiendo tanta gente para que puedan obstruir la investigación. No, porque la prueba la tenemos. Claro. Al contrario, ahora va a involucrar a más organismos para que ninguno pueda decir que está manipulando, se puede hacer al vivo. Claro, ¿Me entendés? totalmente. Cuantas más voces, más independencia hay. Claro. Sí. Y no va a demorar el proceso, decía yo, le pregunté. Me dice, no, nosotros creemos que no, porque además combinamos a que sea en un plazo perentorio. Claro. ¿Y para qué lo hacen? Para que no pase, con el tema de la apertura de los teléfonos, lo que pasó con la causa de los copitos, que alguien metió la mano y se pudrió todo. Sí. ¿Ok? ¿Qué quiero decir esto? Que esto para mí va a garantizar que la investigación, por lo menos de parte del juez Armela, avance y estén todas las pruebas puestas ahí y a resguardo. Fiscal, peritos, allanamiento, los elementos de los allanamientos. Vos no sabés, tienen de todo. Cajas, cosas. O sea, lo tienen que procesar, lo tienen que investigar. Lo fundamental son los teléfonos. Sí, ahí puede haber de todo. Y es fundamental que esto avance y rápido. De hecho, ayer se conoce también, ¿no?, la ampliación de la denuncia. Esto ya desde el gobierno y desde el ARCA. También en materia económica, porque se amplía por 11.000 millones la denuncia, ¿no? Bueno. Se venían hablando de 7.500 y ahora son 19.000 millones. A ese monto se termina elevando el monto por el cual se habla de lavado, ¿no? Es muchísima plata, es una fortuna. Exactamente. Mientras que vemos ese flyer de Barraca Central, en donde aparece Chiquitapia por encima de todos los jugadores como si fuera Dios, Sí, y levantando una parece copa. Dios. Insólito. Una megalomanía a toda prueba. Hay que decir que existe la voluntad de los organismos oficiales de investigar a una AFA que no hacía los aportes, que retenía los impuestos que le tenía que pasar a la ARCA, es decir, a todos los contribuyentes, y que por eso estaría cometiendo irregularidades y delitos. Dicen que en este texto no personalizan en Chiquitapia. Importa poco. Están hablando de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y quién es el presidente de la AFA? Claudio Chiquitapia. Acá tengo el escrito. En virtud de ello, asimismo corresponde que necesito saber, por último, hágase saber que deberá consignar las condiciones de seguridad a fin de garantizar. No llego a leer acá cuál es el límite que les da para que respondan. Dará intervención a la ejecución con los apliquen la mayor celeridad y prontitud a la tarea que aquí se encomienda, dada la complejidad implicada. El juez le dice, che, pónganse una pila, no les pone una fecha. Claro. Le dicen pónganse una Celeridad, pila. o sea, tiene que actuar rápido. Bueno, ¿qué otros temas tenemos en el medio, querida Lu Gutiérrez? Esperemos, querida Agu Gasparini. Gasparini no. Girón, la tercera es la vencida. Vamos, sí se puede. Es viernes, Sí es se viernes, puede. es diciembre. Es que él ya y está llegamos pensando como en podemos. ¿Sabés qué? Tengo detectado los 4 o 5 cables que tengo desconectados cerebrales, ¿no? Uno lo tengo por acá por la izquierda. Y Ya el otro, tenerlos detectados es un montón. y el otro lo tengo por acá por el... Agu Girón, me presento, mucho gusto, Bien. No, chicos. vos sabés que cuando le estaba poniendo a los chicos de la producción, che, díganle a Agu Girón, puse de nuevo a Agu Gasparini, que es la coordinadora. A Lu Gutiérrez cada tanto le digo, qué sé yo, de Flores Schiavello hasta... Sí, una vez me dijiste Florencia, creo, sí. Pero quiero que sepan que está claro que es un problema mío, no es un problema Lo de Bueno, las Agus es un día Camila- le mandé... Estefanuolo. Estefanuolo porque es el abogado de... Estefanuolo es el abogado de Fito, ¿no? De los rockeros. No, ese es Stinfale. Bueno, Stinfale, no. Estefanuolo es el abogado, pará. Lo de Ay, las olvido de Agustinas nombre, igual te lo sí. entendemos porque las dos somos Parece Agustín. una conversación de gente grande. ¿Te acordás de
Hay Bueno. olor a naftalina, chicos. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien, señora, le mando un beso grande. Escúchame una cosa. Hay mucha gente en Margen del Mundo Café, tomando Sí. café, tomando el desayuno, morfando a lo loco. Hay una parejita divina que se está morfando todo. Lo queremos y nos gusta. Dale. Y riéndose con nosotros también, ¿eh? Concepción Arenal 4865, casi esquina Warnes. Podés venir a tomar tu rico cafecito para desayunar. También podés venir a almorzar o a merendar. Margen del Mundo Café te espera como siempre en Concepción Arenal 4865, casi esquina Warnes. Bueno, algunos títulos para pelotear. Arranca por donde quieras, Agus. Y yo te hago la devolución si es que estoy al tanto. Va a haber hoy novedades, siguiendo con el tema de presupuesto, va a haber novedades en el Senado. Hoy hay reuniones informativas, va a estar Uberman allí hoy presentando todo lo que tiene que ver con lo que tiene el gobierno, obviamente, para decir en ese sentido. Reunión de comisiones, así que en este sentido lo que podemos decir es que por ahora el gobierno avanza por lo menos en lo que tiene que ver con lo técnico, lo práctico para que pueda haber sesión, para que su debate sea el 26 de diciembre en Muy el bien. recinto. Tiro 3 o 4 Sí. títulos de La Nación, algunos que son muy interesantes, otros que de alguna manera nos atraviesan porque tuvimos algo que ver o de manera personal. Bueno, primero le decimos, se difundió el primer parte médico de Christian Sí. Petersen. Dicen que es una falla multiorgánica. Yo no sé cómo está su estado de salud, pero entiendo que sigue siendo grave y crítico. Sí. Lo que sabemos hasta ahora es que está en terapia intensiva con asistencia respiratoria. También efectivamente se habla de una falla multiorgánica. Hace ya una semana que está internado, solo que la noticia trascendió recién ahora y por eso su estado es delicado. Literalmente lo que dicen desde su entorno es que está luchando por su vida. Muy bien. Hay una interesantísima y lindísima entrevista a Santiago Soldati. Sufrimos, pero siempre miré para adelante. Soldati recuerda vida de príncipe, empresas, mujeres y el secuestro de montoneros. Yo conozco a Santiago Soldati porque lo entrevisté para mi libro Los dueños de la Argentina 2, a los que recuerdan mis libros. El azul, el primero, el azul, con letras doradas, es Los dueños de la Argentina. A ver si me acuerdo yo, en el que estaban investigadas los grupos económicos y las biografías de los dueños de la Argentina 1, para que me... Franco Macri, Jorge Born, Roberto Roca, de Techín, me están faltando, Carlos Bulgeroni, en ese momento una petrolera, ahora los hijos de Bulgeroni tienen varios otros negocios además del petróleo. Y el hermano de Carlos Bulgeroni, a quien yo entrevisté, Alejandro Bulgeroni, está al frente de las empresas del grupo y familiares. Ahí está. Amalita Fortabat, Carlos Bulgeroni, Mauricio Macri, Santiago Soldati, Roberto Roca y Jorge Borg. En Los dueños de la Argentina 2, gracias Lu Gutiérrez, que son muy rápidas, estaban contadas las historias e investigados los grupos económicos de los siguientes grandes empresarios, a los que también llamamos los dueños de la Argentina. Santiago Soldati, Benito Rollo estaba, a ver quién más, acércame que yo les menos las caras, Goyo Pérez Compán y Enrique Pescarmona. ¿Por qué estaban en ese momento? Bueno, porque eran los dueños de la Argentina. ¿Cómo empezaba el prólogo de los dueños de la Argentina 1? Palabra más, palabra menos, están presentes en nuestras vidas. Desde el cemento para hacer las autopistas, que hasta la yerba del mate de la mañana, Todas esas marcas tenían en ese momento, los primeros, los dueños de la Argentina 1, el equivalente al PBI de Paraguay, creo, si no me acuerdo. Dios mío. Bueno, era otra Una Argentina locura. y otra... Y a Santiago Soldati lo conocí entrevistándolo. Santiago Soldati tiene una vida, pero de película. Fue secuestrado, su padre fue asesinado por los montoneros con una bomba, su hermano murió en un accidente cuando estaba arriba de un caballo. Y es una persona de mucho empuje y de mucho amor por su familia. Fue dueño de Comercial del Plata, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los años, por supuesto, con los años uno va cambiando. Yo, obviamente, le contaba las costillas, Claro. una por una a todos, ¿no? Y con los años fuimos teniendo un acercamiento, obviamente no de amistad, pero de comprensión y de miradas
sobre la vida. Bueno, hay una lindísima entrevista a Santiago Soldati, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Otro título, murió Diego Lerner, un innovador nato que llevó a Disney a las regiones más disímiles. Despedida, tenía cáncer hace mucho tiempo, lo conocí hace mucho tiempo también. Estuvimos en la misma mesa en el casamiento de Jorge Lanata, Mirá. en el lugar donde era su lugar en el mundo, una especie de campo, ya me voy a acordar cómo se llama, Doc, creo que era Doc, donde se hicieron muchos casamientos. A ver, desde el punto de vista escenográfico era casi como Disney eso, ¿sabes? Claro. Sí. Y Diego Lerner, un capo que fue uno de los grandes cerebros de Disney, quizá, obviamente el cerebro vinculado con Disney, el cerebro argentino más importante de Disney. Muy ¿no? importante en lo que fue el desarrollo de la compañía acá en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, así que un abrazo grande para la familia. Y la vida continúa. 11 3500 1079, la línea de mensaje. ¿Qué otros temitas quería Agustina Girón? Bueno, hay novedades también en lo político, título de La Nación a esta hora. Embargaron el sueldo y el aguinaldo de la diputada Lorena Villaverde, pero ¿sabes que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando hasta ahora? Con la investigación por una vieja causa de narcotráfico. Exactamente, acá se suma otra denuncia. Es un juez civil de Bariloche, Santiago Morán, que ordena el embargo preventivo sobre la dieta y medio aguinaldo de la legisladora hasta cubrir 40 millones de pesos es por la falta de entrega de un terreno en un desarrollo inmobiliario. Es una persona que denuncia que le compra un desarrollo inmobiliario justamente y que no se lo habría entregado. O sea, es una denuncia absolutamente nada que ver y en el medio de todo este contexto le terminan embargando de manera preventiva su dieta, ¿no? Bueno, más ruido político que se suma. Claro que sí. En el medio de toda esta situación. Nacho, ¿no? Franco, ¿me pones en línea el canal de YouTube de la radio, que creo que se me conectó con otra internet? Así puedo seguir haciendo el programa con tranquilidad. 11 3500 1079. Dale like al vivo, no te olvides, porque eso nos hace más relevantes y más reales. Somos reales. Dale like. Pero como no compramos bots, tus likes, si es que te parece que están en condiciones, nos hace más relevantes todavía. ¿Cómo hay que hacer para darle like al vivo, Lu Gutiérrez? Para eso entras a YouTube y en el buscador pones El Observador 1079. Te vamos a aparecer nosotros ahí, te saludamos, ¡mua!, te mandamos un beso. Y abajo, de donde aparecen todos nuestros nombres, bueno, ahí tenés el pulgarcito para arriba. Das clic ahí y si no lo hiciste todavía, también te podés suscribir a nuestro canal para no perderte de nada. Vamos a pelotear con Alejandro Katterberg, director de Poliarquía y un consultor político y analítico. Algunas cuestiones que tienen que ver con el fin de año, con el gobierno de Javier Milei y otros datos. Alejandro, buen día. Todo el equipo de Majul 1079 te saluda. ¿Cómo va? Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué época de balance? A ver cómo lo presentamos. Obviamente vos debes tener estudios muy bien pensados desde las preguntas y con respuestas que te permitan hacer un análisis bastante más certero que cualquiera de nosotros sobre el humor social. Terminan los primeros 2 años del gobierno y se vienen otros 2 años. ¿Cómo calificarías los primeros 2 años del gobierno y qué expectativas tenés o qué expectativa tiene la sociedad para los próximos 2 años? Mira, Luis, me agarrás con la planilla Excel abierta porque acabamos de terminar la encuesta del mes. Ah, mira vos. Qué suerte. Estaba mirando los datos que me acaba de mandar mi equipo. Qué oportuno. Mira, el primer dato que te digo, una de las preguntas más sencillas y más importantes que se le hace a la gente, que es ¿cómo está el país? ¿Sí? ¿El país está bien? ¿Muy bien? ¿Mal? ¿Muy mal? ¿Regular? Diciembre termina con 30% de la gente que dice que el país está bien. Uno dice, bueno, eso es bastante magro, ¿no? Que no estamos en una situación. Ahora, 30% que dice que el país está bien es el valor más alto en las últimas décadas. ¿Me repetís eso? A ver, que haya el hecho de que haya un 30% diciendo que el país está bien, ¿es el valor más alto de la última década? Sí. El año pasado, en diciembre, también era 30% con unos decimales menos. En el 2023, cuando dejó el país Alberto Fernández, solo el 8% de la gente decía el país está bien. Wow.
En el 2022, 11, en el 2021, 21, estoy hablando de diciembre de cada año, ¿no? Del cierre de cada año, de cómo la gente evalúa cómo está. Nosotros hacemos un montón de preguntas, ¿no? Pero específicamente, una de las más importantes, cómo está el país. En el 2020, 19, en el 2019, 11, en el 2018, 11, en el 2017 un número parecido pero menor, 29, en el 2016, 18, recién en el 2015 por 1%, 31% de la gente decía el país estaba bien, en el 2014 menos 29, en el 2013 menos 27, recién hay que irse al 2011 cuando la mitad de los argentinos decía el país estaba bien. ¿Qué quiere decir esto, no? Que obviamente hay millones de problemas todavía por solucionar, hay un montón de ineficacias, de problemas, de errores del gobierno. Obviamente hay amplios sectores de la sociedad que no la están pasando bien, pero a veces en el día a día, Luis, nos olvidamos de la tragedia económica y general que vive este país hace una década, Luis. Entonces, aunque sea incipiente proceso de normalización, la gente lo premia. Hace más de una década que no tenemos que el 30%, solamente el 30% de los argentinos dice el país está bien. Y cuando le preguntamos por la economía del país, bueno, en vez de 30%, solo el 25% nos dice que la economía del país está bien. Pero de vuelta, es el número más alto desde el 2015, cuando el 29% decía que estaba bien. Entonces, cuando uno hace el análisis de tu pregunta, de cómo están los 2 años de Milei, cómo está el país, cómo está la gente, bueno, si uno se concentra en el análisis actual, uno dice, bueno, el escenario no es tan bueno, ¿no? Estamos en un país donde solo el 25% de la gente dice que el país está bien. Ahora, si uno hace un análisis longitudinal, decimos, muchachos, venimos de hace 10 años de desgracia económica, política, social. Y Alejandro, mirando hacia el futuro, ¿no? Javier Milei supo detentar tal vez este concepto de la esperanza. ¿Eso lo sigue conservando? ¿Qué piensan los argentinos respecto a lo que se viene? Sí, el nivel de expectativas hacia adelante se recuperó tras las elecciones. Ahí estoy viendo los datos. Mientras me vas haciendo las preguntas, voy abriendo los datos. Vas abriendo, bueno, claro. Yo mientras los mirás... Mientras los mirás. Pero el 50%, sí. Pero hubo otros momentos de esperanza. Expectativas, porque las expectativas se generan y después se pueden pinchar o romper. Pero una cuestión es cuando vos le preguntás a la gente qué va a pasar, cuán general los nuevos ciclos políticos generan esperanza. Hasta cuando ganó Alberto Fernández había generado esperanza en algunos sectores de la sociedad. Por eso te pregunto, amplio, ¿a 2 años se pinchó esa burbuja o la sostiene? 50%. Pero el dato... 50%, sí, Luis, te escucho. No, el primer dato que acabas de dar, si querés seguir mirando mientras yo trato de reinterpretar lo que vos dijiste, en términos callejeros, el 30% de los argentinos, por primera vez en muchos años, un poquito más, está diciendo, che, este tipo, está bien, debe tener los líos que debe tener, no. Este tipo nos está ayudando a ordenar, o empezó a ordenar, o tiene atisbo de que empieza a ordenar el enorme quilombo en el que estuvo embuido la Argentina en los últimos 20 años. Eso podría ser una lectura rápida, ¿no? Sí, yo creo que lo que la gente premió en estas elecciones que pasaron este año y lo que la gente le reconoce en el 54% de aprobación que Milei tiene en la encuesta este mes, te lo tiro como primicia exclusiva porque todavía no se lo pasé ni a los clientes. Qué bien. Anoten, chicos, anoten. Yo creo que lo que la gente, Luis, está reconociendo en eso es este proceso de, si querés, relativa, incipiente, normalización, estabilización, ampliación del horizonte de que uno puede tomar decisiones, de previsibilidad, que este programa de estabilización del gobierno Milei fue dando, ¿no? Eso, si querés, unido a variables políticas donde ya hubo un quiebre definitivo con lo que fue la dirigencia política y los partidos políticos que gobernaron Argentina en los últimos 20 años. Yo creo que yo sigo viendo al 2023 como si fuese un 2001, ¿no? Un año de
quiebre de los ciclos históricos, ¿no? O sea, el 89 o el 90 el primer año del 90 se quebraron los 80s y empezó un ciclo histórico nuevo. En el 2001 se quebró en los 90 y empezó un ciclo histórico nuevo, si querés, en el 2003 con el kirchnerismo. Y yo creo que el 2023 ahí hay un quiebre histórico, no porque haya explotado la economía, pero la economía estaba muy mal, no explotó a la Argentina, pero sí explotó a cualquier consideración de cómo uno puede mirar la economía, pero lo que sí explotó fue la sociedad, ¿no? Una crisis de representación muy grande. Y a partir de ahí, el éxito, si querés, Luis, de estos 2 años de Milei, para mí, si lo tengo que resumir en una sola palabra, es la reducción de la inflación. Obviamente, si hablamos con inversores, si hablas con economistas, por ahí te van a decir el superávit fiscal. Pero la gente no come superávit fiscal, ¿no? La gente por ahí se entera que hay superávit fiscal, es un concepto más abstracto para la gente de a pie. En cambio, la baja de la inflación y la estabilidad, y no vivir con la incertidumbre todos los días de cuándo se explota todo, cuándo se dispara todo, salir corriendo la primera semana que cobras el sueldo al supermercado a comprar todo. Bueno, eso me parece el premio. Si eso va a alcanzar para los 2 años que vienen, no lo sé. Yo creo que la agenda de la segunda etapa del gobierno Milei debería estar más vinculada con el resurgimiento del crédito, el crecimiento de la actividad, del consumo de las familias, del empleo, que tal vez va a ser el punto más difícil de estos 2 años que vienen. Pero hasta ahora, como venimos de una situación tan dramática durante tantos años, de tanto desilusión, de tanto sufrimiento, de tanta falta de expectativas, me parece que la gente premia eso, más allá de que por ahí nosotros en el día a día, en el análisis tuyo, mío, viste que estamos todo el día con la política, perdemos esa visión grande, ¿no? Solo 30, uno podría decir, solo 30% de la gente dice que el país está bien. Sí. Es el número más alto en más de 10 años. Claro que sí. Y Alejandro, obviamente tu encuesta tiene preguntas predeterminadas, pero quizá pueden responder a algunas inquietudes que te planteo. ¿Se valora o cómo se mide la especie de obcecación que tiene el presidente por la denominada, en un paraguas muy grande, batalla cultural? Qué sé yo, desde que desde el equilibrio fiscal, el déficit fiscal, que no come déficit fiscal, pero yo no concuerdo tanto con eso. Yo creo que la gente quizá no lo llama déficit fiscal, pero empezó a entender que no se puede gastar más de lo que se produce, ¿no? En eso te estoy de acuerdo. O sea, cuando yo te hablo del cambio de ciclos, la agenda que se discutía y los temas de debates sociales de los años kirchnerismos eran radicalmente distintos a lo de los 90, eran radicalmente distintos a lo de los 80. Por eso tampoco quiero ser peyorativo con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero Mauricio Macri, en mi humilde forma de entender esto, históricamente formó parte de ese ciclo kirchnerista, o llamémoslo de otro nombre, le podríamos poner algún otro nombre histórico. Vos conocés más de esto y de la historia que yo. Sí. Pero lo que te quiero decir es, ahora claramente, y comparto con vos, estamos en otra etapa, se discuten otros temas. O sea, ayer fue la CGT a repudiar la reforma laboral y hay una conversación pública a favor de la reforma laboral, o como quieran llamarla, en modernización, que tiene que ver con los impuestos ocultos dentro de eso, las ART, lo que implica el salario, que hay, me parece, no sé si es Milei o si Milei es parte del mérito o es parte de la discusión de la época, ¿no? No lo sé eso tampoco. Luis, como dijiste una buena palabra, la discusión de la época. Es otra época, es otro tiempo, pero no de Argentina, del mundo. Claro. Entonces, a ver, pequeños detalles. En Mendoza se aprobó
la explotación minera y el gobernador de Mendoza agarró un cacho de cobre y lo mostró. Mendoza era una provincia, yo hice varios estudios donde los mendocinos, viste, y gran parte de la población argentina te puteaban de arriba Argentina, abajo. Nos viene a sacar, nosotros tenemos el vino, el turismo, y de repente los mendocinos iban al norte y empezaron a ver que San Juan iba para arriba y los empezaba a superar, miraban para abajo y veían que Neuquén los superaba con Vaca Muerta, cruzaban a San Luis y veían que la ruta de San Luis estaba todo mejor. Entonces los mendocinos, que eran se sentían, o era la provincia más avanzada de Cuyo, empezó a retroceder, y bueno, ahora minería. El otro día Tierra del Fuego, ¿viste? Salmón. Bueno, empieza a haber discusiones, temas, cambios de época, que tienen que ver con la Argentina, que tienen que ver con que, que cambian las formas de trabajo, cambia la forma de comunicación, cambia el contexto social. O sea, ya algunos todavía discuten la Internet, cuando después de la Internet pasamos a las redes sociales, y algunos que recién se adaptan a las redes sociales no se dan cuenta que se nos viene la inteligencia artificial como una ola. Ahora, siguiendo el ejemplo de Internet, ¿este cambio de época tiene el potencial para convertirse en un cambio permanente, en una Argentina que cambia para siempre bajo esta nueva filosofía? Para siempre yo no digo, son épocas. O sea, la pregunta es, y la tomo porque me parece que es el gran interrogante, ¿estamos en el proceso de una nueva época o estamos en una transición? ¿O es un experimento que puede fracasar rápidamente? Yo creo que, dado el resultado electoral que obtuvo el gobierno este año, dado el quiebre del sistema político que dominó 20 años la Argentina y que no existe más, o que todavía sigue implosionando en sus estructuras políticas, en sus mensajes, en su identidad, falta de narrativa, falta de liderazgos. Te hablo de todo lo que fue Juntos por el Cambio, te hablo de todo lo que fue el kirchnerismo. Y dado que creo que hay un viento a favor, incluso internacional, que al gobierno los favorece y que tiene condiciones bastante fácticas a favor. ¿Qué te quiero decir? Si querés, para comparar, cuando Mauricio Macri tuvo su elección de mitad de término, que le fue más o menos igual que a Milei, y la popularidad de Macri era incluso mejor después de la elección de mitad de término que la que te acabo de decir de Milei, a los 3-4 meses a Macri le estalló el programa. Claro, ahora, cuando uno mira eso, Luis, uno dice, ¿puede volver a pasar? Y uno dice, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero ¿sabes qué? A los 3 meses de la elección de Macri tuvo una flor de sequía. Nosotros estamos yendo a una flor de cosecha, los precios de la soja van para arriba. A esta altura Macri todavía tenía más déficit fiscal que cuando el que había recibido. Milei tiene superávit. A esta altura Macri había agotado el acceso al mercado y se había endeudado por 50.000 millones de dólares. Ese gobierno todavía no volvió al mercado. Es cierto. A esta altura Macri tenía 5.000 millones de dólares de déficit energético porque Vaca Muerta todavía no estaba produciendo como hoy está produciendo, que te da 7.000 millones de superávit energético. El apoyo de Estados Unidos, un kirchnerismo mucho más fuerte y un peronismo mucho más fuerte. El peronismo gobernaba 15 provincias, hoy gobierna 7. Entonces, yo creo que todo ese contexto le da altas probabilidades a que por ahí estemos en una nueva época. Claro que sí. Y que si el gobierno logra tener en el 2026 cierto crecimiento económico, no sé si el optimismo que el gobierno o el ministro de Economía dice, 6-7%, pero si el gobierno logra tener algún tipo de crecimiento económico el año que viene y algún tipo de crecimiento económico en el 2027, Luis, ¿sabes hace cuántos años que no hay 3 años seguidos de crecimiento económico? Es cierto, ¿eh? Algo que es totalmente normal en cualquier país, que la economía crezca un poco más, un poco menos. Hace 20 años, Luis. Wow. Aunque 2005, sea bajito, ¿no? Aunque no sean tasas chinas, ¿no? 2005, 2006, 2007 fueron la última vez que hubo 3 años seguidos donde la economía empezó creciendo con un más. ¿Sabes hace cuántos años no hay 3 años seguidos con la inflación bajando? No. Hace 30, Luis. Wow. Qué buena mirada de perspectiva que tenés, Alejandro, porque uno está muy pendiente de la próxima medida sanción, ¿viste? De cualquier ley, que es importante, pero sí. Es importante saber hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, esa es la pregunta clave para mí. Te voy a pedir 2 cosas. Una, primero, cuando termines el estudio y se lo des a tus clientes, nos lo podías reenviar ya que nos revelaste parte. Sí, te lo mando como todos los meses. Bueno, como casi muchas todos los gracias. meses Sí. Y lo segundo, me parece que vos mismo nos estás dando, o lo último, nos estás dando como una pista. Si este gobierno logra cambiar
la dinámica de hace 11 años que no hay empleo genuino, hace mucho que no se crecía 3 años seguidos, si logra cambiar esa dinámica, aunque le cueste, aunque no convierta a Argentina en Suiza en 5 minutos, yo creo que va a ser un gran mérito, ¿no? Sí, yo lo que me preocupa o me genera algún tipo de desconfianza o luz amarilla es los errores propios. Es la... Sí. Los errores políticos. Errores políticos, que yo creo que hubo muchos este año que se cierra, que pusieron en riesgo un contexto que era muy favorable para el presidente, que en algún momento se puso en riesgo y después terminó siendo favorable, aunque para mí fue menos de lo que pudo haber sido si hubiese sido otra dinámica. Pero un poco lo que se vio esta semana en el Congreso y lo que se vio ayer en el Congreso, para mí no es tan positivo para el gobierno, ¿no? Y yo insisto, yo creo que el peligro del gobierno no viene de afuera. De afuera quiero decir por el contexto internacional y económico y geopolítico, ni por la competitividad de la oposición, ¿no? Porque claramente, internacionalmente, el contexto es muy favorable para el gobierno y localmente la competitividad de la oposición es muy baja. Entonces yo creo que el problema del gobierno podría estar en las cuestiones internas. Okay. Peleas, malas decisiones, una falta de reconocimiento del rol de los otros actores, ambiciones desmedidas y malos cálculos, mal manejo, ¿no? Sí, entonces, el gobierno tiene el contexto para poder avanzar. Ahora, si no hace bien el trabajo, que hay que hacerlo, si no cuenta bien los porotos en el Congreso, si no negocia bien con los distintos actores, si no cumple con la palabra de las cuestiones que negocia, bueno, se puede embarrar innecesariamente, ¿no? Entonces, si querés, para resumirlo, Luis, la frase es que no choque la calecita. Exactamente. Si no hace nada, la calecita debería seguir girando positivamente. Alejandro, un placer hablar con vos, muy interesante. Un saludo como grande, resumen feliz definido. año Igualmente, y la retomamos el año que viene. Dale, abrazo grande. Ahí está Alejandro Catara. Muy interesante, muy interesante. Nos tiró 4 o 5 datos que cuando, viste, nosotros vimos en una licuadora del día a día, y no, está bueno ver en perspectiva. Viste, hacía 3 años que y además está muy bien porque no te dice, che, la Argentina ya cambió, ya somos imparables, viste, no se monta. No. Dice, bueno, hay que ver cómo sigue esto. Muy, muy interesante los datos y las cifras. Agus, gracias. Escúchame, entonces vos decís que podemos hacer eso. ¿Lo pueden llamar a Gustavo Troitino, a nuestro gerente administrativo, por favor, que baje? O Lore, nuestra secre. No sé qué vas a preguntar, pero me parece una gran idea. O sea, no sé qué vas a preguntar para premiar así, pero me parece una gran idea. Bueno, primero, yo estoy a cargo de la organización, pues se supone que... No estoy a cargo de la organización. Armaron todo y yo autorizo. Ya Sarita dice que va a cantar. 2 temas. Me muero. Pero ya te preparaste... ¿Ya tenés la pista del mic? Bueno, ok. ¿Es correcto que invitemos, nos desbarajusta todo, que invitemos no sé, a 2 oyentes, una pareja, que por favor, Lorena, Gustavo Troitinio y todo, la comisión de fiesta, hay una comisión de fiesta. Es como The Office, me encanta. Que por favor, la comisión de fiesta, ¿están escuchando ahí? Está también Emilia. Emilia Ferrante, integrante de la comisión de fiesta. ¿Podrían discutir si es viable y está bien y no es una locura invitar a por lo menos a 2 personas en nuestra comunidad? Tengo una pregunta. Sí, si ganan, vienen, ¿tienen permitido el uso de celulares? Porque se puede filtrar. Uy. Viste que... No sé. Porque alguno termina medio mirá copeteado. Que va a ir acá Janina La Torre, que yo... Terminamos copeteados y después se filtra. Hablemos con... No, y además Franco liberatorio, porque Franco dice, che, ponemos un banner. Franco quiere hacer la fiesta de acá para afuera, para que tenga impacto mediático. Me muero. Yo no voy a permitir que el mundo me vea descuajeringado. No, claro. Pues es para descualquierarme. Claro. Después nos hacemos virales y entra algún celular que capta cosas que no deberían salir. Gracias, lo veo a la noche. Desde las 5 de la mañana, descansá, dormí la siesta. Bueno, ya está Fede Flower acá, ya está Sarita Whiten acá, se viene la comisión. Che, en serio, pregunto, ¿lo pueden hacer bajar a Troitino y que venga acá al micrófono a dar testimonio? Emilia Ferrante, alguien de la comisión de fiesta. La pregunta, Joaquín, a ver, que venga Agustina. Dale, organicémonos bien, chicos. Que venga Agustina, nuestra coordinadora de la radio. Hagamos lo que corresponde. Dale, Lu Gutiérrez, de nuevo. 25.8 la actual en Buenos Aires, humedad del 63%, mañana completamente despejada. Y la máxima pronosticada para hoy es